¿Qué tal? ¿Qué tal ese confinamiento? No vayas a pensar que estoy saltando el confinamiento, es que tengo jardín en casa, ¿eh? Bueno, para que no perdamos un poco el ritmo de la clase, os voy a enviar unas explicaciones de la lírica barroca, porque luego probablemente haremos algún comentario, que es como el del Renacimiento, son como los del Renacimiento, pero bueno, un poquito más complicados en cuanto a forma y contenido. Bueno, de la lírica barroca los autores más importantes son Góngora Quevedo y Félix Lope de Vega, aunque este era más conocido por el teatro, pero también fue un gran sonetista. Para empezar, bueno, pues tengo que decir que en la nueva situación social hay un gran desequilibrio económico que provoca que también haya desequilibrios en la sociedad, la entrada de la contrarreforma, como hemos visto anteriormente, con el Renacimiento, unido también a la muerte del monarca Felipe II en aquella época, hace que haya una gran crisis y se pase del Renacimiento al Barroco. Entonces hay una actitud de cambio en cuanto al arte y también del artista frente a su obra. Es decir, lo que antes era un modelo ideal, ya lo habéis visto en el Renacimiento, pues pasa a ser un modelo natural, con la fealdad y la belleza. Es decir, no solo sea la belleza, sino la fealdad y la belleza, ambas cosas. En cuanto a este proceso evolutivo afecta a las obras y también a los autores. Y en cuanto al lenguaje, tenemos que decir que pasa a ser de un medio de expresión a un medio de vivir el arte. Es decir, sobre todo Góngora, lo veremos más adelante, es un medio de inspiración. Se utilizan un montón de recursos con el fin, digamos, de extrañar a la gente. Es un arte por el arte, se cultiva el arte por el arte. Es decir, lo que se busca es el aristocratismo en el arte, que el arte sea para unos pocos, no para el vulgo, ¿vale? Y lo veremos más adelante con las dos corrientes que hay dentro del barroco. En cuanto a las teorías estéticas de la obra, de la época, pues se cambia la influencia neoplatónica que había antes en el Renacimiento por la aristotélica. Aunque he dicho anteriormente que el vulgo, lo que se busca es el aristocratismo en el arte, se busca sobre todo en lírica. Porque, por ejemplo, en teatro, que veremos también en otro tema, se introduce al vulgo como el mejor crítico de la obra. Luego también hay, pues como hemos dicho anteriormente, hay tensiones sociales, económicas, políticas, religiosas. Todo esto hace que haya una sensación de negatividad, de desilusión, de pesimismo, de inestabilidad, y todo eso se resume en las obras, ¿no? Que son como, muchas de ellas son muy, muy pesimistas. Lo veremos también en los diferentes tópicos. Se agrava lo efímero de la existencia humana, es un tópico recurrente en el barroco. Y por último, el hombre se siente atraído por lo sobrenatural, sobre todo por los sueños, como ya hemos visto también en La vida es sueño. A veces llegan a panteizar hasta objetos, es decir, a sacralizar objetos, como veremos también en los autos sacramentales de Calderón. En cuanto a tópicos, aunque se mantienen los renacentistas, vamos a explicar los tópicos más importantes de la lírica barroca, ¿no? Entre ellos el sueño, que ya hemos dicho anteriormente, el sueño, la vida es sueño, con una visión de realizadora de la realidad, tanto para la vida como para la muerte, ¿no? Otro tema importantísimo y que veréis de forma muy habitual en los poemas y en los sonetos que analizaremos es el tempus fugit, es decir, la condición humana que nos lleva a la muerte, el poco tiempo que tenemos para disfrutar aquí de la vida, la irremediable tempus fugit, lo rápido que pasa la existencia humana, ¿no? Esto se puede unir también al carpe diem, que hay que disfrutarla. El Ubisunt habla sobre las ruinas, pero de una manera más moralizante. La obsesión por el color. Veremos muchas referencias al color en los sonetos, porque sobre todo había sonetos dedicados a bodegones, a pinturas. Había relaciones entre las escuelas de arte, entre Velázquez, Goya, el Greco, Zurbarán, con los poetas barrocos. La filosofía estoica, como hemos dicho anteriormente, pues toda esta situación de desengaño, de pesimismo, pues nos lleva a un profundo sentimiento de desengaño y de filosofía estoica, es decir, aguantar lo que venga, así hablándolo de una manera coloquial. Luego hay mucha sátira política, sobre todo Quevedo, sobre todo por la época que les ha tocado vivir. Satirizan muchísimo a los políticos que están reinando y a los políticos que están llevando las diferentes medidas que se toman en el país. Este tipo de sonetos o de composiciones líricas suelen ser anónimas para no tener problemas con la regencia. Y también la parodia es uno de los temas recurrentes también en el barroco. Hay parodias sobre temas renacentistas, hay parodias también sobre personajes como las que Quevedo hace a Góngora, y hay parodias de todo tipo. Otro de los temas, que es un tema recurrente también, pero no solo en el Renacimiento sino en el barroco, es el amor. El amor además es como una de las pocas formas que podemos frenar el paso de la muerte, ¿no? Como el soneto, hay un soneto muy conocido de Quevedo que se llama Amor constante más allá de la muerte. Es decir, es lo único que nos hará perdurar aquí en el tiempo. En cuanto
A la lírica barroca tenemos que decir que hay dos corrientes fundamentales dentro de las composiciones barrocas. Luego habrá acólitos que se sumen a una o a otra. Este es el culteranismo y el conceptismo. El conceptismo es seguido por Francisco de Quevedo y sus seguidores, también Gracián, pero bueno, fundamentalmente por Francisco de Quevedo, y busca el predominio del contenido sobre la forma, es decir, expresar muchísimas ideas y muchísimos conceptos con pocas palabras. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues a través de sustantivos polisémicos, de periodos sintácticos muy largos, de un montón de recursos como paradojas, antítesis, ironías. Es una corriente barroca que se basa en la asociación ingeniosa, ¿no? Es una asociación ingeniosa de palabras. Es bastante más fácil de entender que el culteranismo que pertenece a Góngora, ¿vale? Su mayor representante, como hemos dicho, es Quevedo, aunque también hay otros acólitos como Gracián, etc. Se da sobre todo en la poesía, aunque también lo podemos encontrar en la prosa, es decir, asociamos conceptos con ideas y se expresan en muy pocas palabras muchas ideas. Se busca la ingeniosidad y la ironía, ¿de acuerdo? En cambio, el culteranismo, que es propio de Góngora, busca la belleza formal, es decir, se prevalece la forma sobre el contenido. Lo importante es la forma, por lo cual se busca, como hemos dicho anteriormente, el proselitismo en el arte para unos pocos, cultivar el arte por el arte. ¿Y cómo se hace esto? Pues enrevesando el lenguaje, de manera que los sonetos y las composiciones líricas, silvas o lo que sea, sean muy difíciles de entender, que solo unos pocos, generalmente gente culta, sea capaz de descifrar esos sonetos. Bueno, yo hablo de sonetos porque fue una de las estrofas más utilizadas, pero bueno, hay otras muchas, letrillas, romances, etc. ¿Cómo se hace esto? Pues Góngora lo hacía utilizando muchas paráfrasis, es decir, daba muchas vueltas, hablando así en tono coloquial, para describir una sola cosa. Utilizaba los términos menos gastados, es decir, si queremos llamarle a una mesa, pues él le llamaba otra cosa, aunque tuviera que utilizar 6 o 7 palabras. Utilizaba también muchos latinismos, muchas construcciones sintácticas latinas con el verbo al final. Utilizaba hipérboles y sobre todo hipérbatons. Y también utilizaba un montón de recursos tipo metáforas, paradojas, antítesis, oxímoros, etc. Lo que se busca es el arte por el arte. Los más importantes, los autores más importantes, os los he enviado en el esquema, que bueno, es un poco amplio, que ya lo tenéis colgado en la página virtual, en el aula virtual. Lo podéis leer por fin, casi ya sabéis cuáles son las obras más importantes de Luis de Góngora y Argote, de Francisco de Quevedo. Luis de Góngora y Argote lo he dividido por sonetos, letrillas y romances, que es la obra más popular, la fábula de Polifemo y Galatea, que es una de sus obras más importantes. Aquí hay oscurantismo, porque describe al Polifemo como un gigante oscuro, y hay también blancura en la dama, en Galatea. También están las soledades, y esas son las obras más importantes de Quevedo. Pero bueno, lo leéis tranquilamente, ¿vale? Y de Góngora. En cambio, Francisco de Quevedo he dividido su obra en 3 partes: la poesía moral, la religiosa y la metafísica, que tiene muchísima poesía de este tipo, sobre todo cuestionándose el porqué de la vida, por la existencia tan efímera que tenemos, lo poco que disfrutamos de la vida, la juventud que se va rapidísimo, qué estamos haciendo aquí, si tenemos un destino, si estamos predestinados. Bueno, todas estas cuestiones metafísicas que tienen mucho que ver también con la filosofía estoica de la época, ¿no? Ese pesimismo que inundaba al pensamiento barroco, ¿vale? Y a las figuras barrocas y a los actores barrocos, especialmente a nuestros poetas líricos. Otra de sus poesías, a pesar de que Quevedo, esto sí que hay que decirlo, era muy misógino, es decir, ya os enviaré algún poema sobre mujeres, se metía con las mujeres, sobre todo las mayores, etcétera, etcétera, sobre el casamiento. Pues él cantó como nadie el amor. Y por último, su última parte, que he dividido la poesía en 3 partes, es la satírica y la burlesca. Es decir, poesía satírica, como hemos dicho anteriormente, sobre determinados temas renacentistas o temas que tengan que ver con la política de la época, con la sociedad y hasta con determinados personajes. Por ejemplo, él no se llevaba bien con Góngora, le acusaba de enrevesar la lengua por su estilo demasiado enrevesado y culterano, y por lo tanto también le dedicó algún que otro soneto, ¿no? Por último, también he destacado a Félix Lope de Vega, que aunque es más conocido por su etapa en el teatro, que ya que fue un gran dramaturgo y creó
fue el creador de las tablas del Teatro Nacional, también fue un gran sonetista y un gran poeta lírico. En un principio siguió las directrices del cancionero, pero posteriormente se adscribió un poco al gusto de Góngora y creó sonetos cultos de estilo culterano, algo más sencillos para descifrarlos, ¿no? Los de Góngora son más complicados. Y bueno, ahora después de explicado esto, quiero que leáis Lucas, perdón, este es mi niño. Quiero que leáis el resumen que os he mandado y también el vídeo sobre la lírica barroca, ¿vale? Y os enviaré un poema para que analicéis, ¿vale? Lo podéis analizar como analizabais los de Renacimiento. Es lo mismo, es un soneto, pues primero métrica, el tema, la estructura en cuanto se divide y luego las figuras retóricas. Espero que no sea difícil de dilucidar, sobre todo lo importante es que me digáis el tema, de qué trata, de qué pensáis que trata. Siempre está relacionado con alguno de los tópicos que he dicho aquí, ¿vale? Y qué tipos de figuras se utiliza y si puede ser de Quevedo o de Góngora según el tipo de lenguaje o el tipo de recursos que utiliza, ¿de acuerdo? Bueno, no os agobiéis por esto porque es difícil, la lírica barroca es muy difícil y bueno, lo que quiero es que practiquéis y que redactéis y que, bueno, que hagamos un poquito comentario literario, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues mañana probablemente os lo envíe. Venga, un saludo, ánimo a todos, chao, chao.